a ver primero un breve repaso de qué son las integrales y qué son los campos escalares, porque esto es necesario para entender bien geométricamente qué son las integrales de línea. Luego vamos a ver precisamente la interpretación geométrica. Para esto voy a utilizar un poco GeoGebra para que se vea gráficamente qué son las integrales de línea. Luego vamos a ver la definición formal de integral de línea utilizando sumas de Riemann. Esta parte se la pueden saltar los que no quieran verse tantos o cómo definir con sumas de Riemann las integrales de línea. Y en el 4 es donde estaría ya lo interesante, que es ver ejemplos de este tipo de integrales. Luego voy a explicar en el punto número 5 cómo se define para 3 dimensiones las integrales de línea. También veremos luego ejemplos sobre esto. Luego explicaré qué son las integrales de línea respecto a X y respecto a Y. Y veremos también ejemplos de esto de aquí. Y finalmente les dejaré una lista de ejercicios. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver en este video, así que el tema quedará completamente explicado. Antes de empezar con el tema, es muy importante que hayan visto este video. Yo se lo sugiero porque necesitan estos temas para poder entender lo que voy a explicar aquí, ¿sí? Necesitan ya saber qué es una función de varias variables, y esto lo expliqué con mucho detalle en este video, que fue una emisión en directo que hice aquí en YouTube, ¿sí? Se llama así, que es una función de varias variables, parte 2. Así que los invito a que lo vean si no lo han visto para que entiendan un poco mejor lo que voy a explicar en este video, y mejor aún si pueden ver el curso de cálculo de varias variables que tengo en mi canal, ya que ahí explico pues todos los temas previos a este que estamos viendo aquí en este video, ¿sí? Y así va a quedar todo mucho más claro. Recuerden que las matemáticas se van construyendo, ¿sí? Es como un edificio que se va construyendo desde los cimientos. Entonces, si no tienen muy claros los temas anteriores, les va a costar trabajo entender estos nuevos temas. Así que por eso es que les recomiendo que vean primero lo anterior. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, vamos a empezar con el tema número 1. Vamos a ver un pequeño repaso de qué son las integrales y qué son los campos escalares. Bueno, hasta aquí ya hemos visto algunas integrales, como son bueno, las integrales de una variable, que se ven en un curso previo, un curso de cálculo en una variable. Y recordemos que una interpretación de estas integrales es que representan el área bajo la curva, o sea, la gráfica de una función. Por ejemplo, si tenemos la integral que va de 1 a 3 de la función x cuadrada, esto de aquí, gráficamente, representaría este área de acá. Tenemos aquí la gráfica en rojo, que es la gráfica de la función x cuadrada, que como sabemos es una parábola, y los límites de integración, que son del 1 al 3, nos dicen en qué intervalo vamos a calcular el área. ¿Sí? Por aquí está x igual a 1, aquí está x igual a 3, entonces el área debajo de esta curva, por arriba del eje x y dentro de este intervalo, esta área en verde es la que estaríamos calculando con esta integral. Luego aquí nosotros aplicamos métodos de integración, ¿sí? Y llegaríamos a que el área que está aquí en verde es 26 tercios. Bueno, esas son cosas que ya sabemos hacer. También hemos visto ya integrales en dos variables, integrales dobles e integrales triples, y sabemos que representan volúmenes debajo de superficies, por ejemplo. Esa es una interpretación de las integrales, no es la única. De hecho, las integrales de una variable también pueden representar longitud de una curva, pueden representar trabajo, pueden representar el área de una superficie de revolución o el volumen de una superficie de revolución. Hay muchas formas de interpretar una integral de una variable, ¿sí? Pero bueno, esta es la primera que vemos porque de hecho es la que nos motiva a definir la integral mediante una suma de Riemann. Bueno, todos esos son temas que ya hemos visto anteriormente. Nada más aquí los vuelvo a mencionar porque vamos a utilizar esto en este video en integrales de línea. Y también es importante recordar que es un campo escalar. Un campo escalar simplemente es una función que va de Rn en R, generalmente de R2 en R o de R3 en R. Es decir, a cada punto del plano, por ejemplo, a cada punto de R2 se le asigna un número, un valor en R, como puede ser, por ejemplo, la densidad en ese punto, si estamos hablando de alguna lámina, o puede ser la temperatura en ese punto, si estamos hablando, pues del espacio, por ejemplo, si queremos saber la temperatura en cada punto de algún lugar, ¿no? Entonces, ejemplos de este tipo de funciones son, por ejemplo, esta de aquí, una función en dos variables, x, y, que es igual a 2x más 3y. Eso significa que a cada valor que nosotros le demos a x y le demos a y, vean que hay dos valores de entrada, nosotros obtenemos un valor de salida al hacer toda esta operación, un solo número real. En este caso, esta función va de R2 en R, ¿sí? Porque tenemos dos valores de entrada y un solo valor de salida. Una función que va de R3 en R es, por ejemplo, esta de aquí,
una función de R3 en R. Estos son campos escalares, ¿sí? Por ahora vamos a centrarnos en los campos escalares que van de R2 en R, porque estos tienen, bueno, una forma de visualizarse, se pueden representar mediante superficies en R3. Por ejemplo, esta función que yo puse aquí se puede representar mediante un plano en el espacio. Pero bueno, hay muchas otras tipos de superficies que ya hemos visto en videos anteriores del curso de cálculo de varias variables. Entonces, ahora que hemos repasado esto, vamos a ver geométricamente cómo podemos entender una integral de línea. Para ver geométricamente qué es lo que representa una integral de línea en un campo escalar, aquí estamos en GeoGebra, tenemos aquí a los 3 ejes coordenados, ¿sí? Estamos en el espacio y vamos a empezar tomando alguna superficie, alguna función de 2 variables cuya gráfica es una superficie. Por ejemplo, una superficie, digamos, esta de aquí, ¿sí? Esa superficie representa la gráfica de alguna función de 2 variables. Entonces tenemos una función que depende de xy, cuya gráfica es esta superficie. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tomar una trayectoria sobre el plano xy. Esa trayectoria es como el intervalo de integración. Cuando nosotros hacemos una integral en una variable, la hacemos sobre un intervalo. Bueno, para el caso de una integral de línea, lo vamos a hacer sobre alguna curva, algún segmento de una curva, ¿sí? Por ejemplo, en este caso podemos tomar, digamos, esa curva de allí, ¿sí? Una parábola, pero puede ser en cualquier tipo de curva que nosotros queramos, aquí en el plano XY. El plano XY es este plano gris que ven aquí, es el piso, ¿sí? Entonces ahí tenemos una curva en el plano XY y si nosotros tomamos un punto cualquiera sobre esta curva, podemos calcular cuál es su imagen, o sea, su punto sobre la gráfica, ¿sí? Evaluamos ese punto en la función y tomamos así el punto que le corresponde en la superficie. Entonces, podemos hacer eso con cada uno de los puntos de esta curva y lo que vamos a obtener después de hacer todo eso es otra curva que va a estar contenida sobre esta superficie y que se va a ver algo así, como esta curva de aquí en blanco, ¿sí? Se ve un poco distorsionada debido a que la misma superficie no es plana, sino que tiene aquí pues sus puntos más altos y bajos, ¿no? Entonces, la curva se ve distorsionada por la misma superficie, pero es la imagen de esta curva de aquí abajo, ¿sí? Como se puede ver aquí. Bueno, entonces, si nosotros unimos verticalmente cada punto de esta curva con su correspondiente punto aquí abajo, lo que vamos a formar es una especie de valla o una superficie vertical, ¿sí? Para que esto se vea más claro, vamos a hacerlo por aquí. Tomamos así un segmento vertical que aquí estoy poniendo en verde y lo que vamos a hacer, bueno, pues es como mover ese segmento a lo largo de toda esta curva y de esa manera vemos que se va formando una superficie vertical. Esa superficie vertical, como tiene 2 dimensiones, tiene un área, ¿sí? Ahí está, ahí se ve más claramente. Es una superficie vertical contenida entre esas 2 curvas. Lo que nosotros vamos a hacer es precisamente calcular el área de esa superficie vertical. Eso es lo que vamos a ver a continuación y eso es lo que representa una integral de línea sobre un campo escalar. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular ese área mediante una integral. Bueno, ahora que ya hemos visto geométricamente una integral de línea lo que representa es el área de esta cortina en verde, esta cortina o valla, o es como una superficie en vertical, esta superficie en verde. Al ser una superficie tiene un área y para calcular esa área lo que vamos a hacer es utilizar integrales de línea. En este punto, el punto número 3, voy a explicar cómo se calcula esa área mediante sumas de Riemann. Así que, bueno, quien quiera entender un poquito más formalmente. Bueno, chicos, ya vimos la parte de por qué las integrales de línea las vamos a calcular. Pueden descansar, pueden ir a desayunar. Espero todos hayan tomado la primera parte de su apunte y nos vemos la próxima clase, chicos. Ya no les dejo un poco más el video porque ya vamos a empezar a ver la parte de cómo integrar y me gustaría que la viéramos completa. Entonces, la próxima clase empezamos con eso. Cuídense, chicos. Gracias, bien. Bye, chicos.